Ahora la letra dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hemos cantado, hemos orado. Pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y aunque de pronto no hay muchos, pero Dios ha permitido que usted y yo estemos aquí. ¿Ya saludó al que tiene a su lado? Bueno, salúdele, dele la bienvenida a este momento de culto de carácter evangelístico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hablar de las misiones es hablar del Salvador. ¿Cómo es el tema? El Salvador. El hombre necesita un Salvador, puesto que todos los seres humanos estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Cierto que sí? Eso lo evidencia la Biblia en Efesios, ¿qué? En Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y en pecados, en la vanidad de nuestra mente, pero el Señor nos llama a ser instrumentos para su gloria, a tener una vida diferente. ¿Y a cuántos el Señor nos cambió la vida? Amén. El hombre no podía salvarse a sí mismo, necesitaba así necesariamente un Salvador que le haría justo, que le daría vida espiritual y le restauraría la comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sigamos. Allí tenemos un dato importante: la posición de Cristo, o más exactamente 6 posiciones de Cristo como el único que nos podía otorgar esta salvación tan grande. Amén. Y allí podemos mirar que es justificado en el Espíritu. ¿Es qué? Y hay algo muy bonito que quiero resaltar en esta ocasión, y es que Dios es Espíritu, o Dios es el Espíritu. Juan 4:24. Y podemos decir de manera puntual que uno mismo fue el que dio la palabra profética más segura, inspirando a muchos hombres. Amén. Uno mismo fue el que se constituyó Señor de patriarcas y profetas. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor no es. Uno mismo fue el que anunció que vendría en persona, no mandaría a otro, diciendo en Isaías: yo mismo que hablo, de aquí estaré presente. Isaías 52:6. También en otros textos: yo mismo iré y lo salvaré. Él mismo da la palabra, Él mismo viene y cumple lo declarado en la Escritura. Él mismo en su manifestación en carne se sometió a la ley. Él mismo, como testador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo prometió derramar de su Santo Espíritu sobre su iglesia, y que recibiríamos poder. ¿Y cuántos en este lugar hemos recibido poder de Dios? Amén. Él mismo se entregó como ofrenda de holocausto en expiación, propiciación y redención por el pecado. Amén. Expiación, hemos cantado ese himno para ubicarnos mejor. Bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. En Hebreos 9 se menciona algo, y es que en la ley casi todo era purificado con sangre, y si no había derramamiento de sangre, no existiría la remisión del pecado. Mas Cristo se presentó con su propia sangre. Siendo soberano se hizo siervo, siendo el león de la tribu de Judá se hizo cordero. ¿Cuánto le damos un aplauso al más grande y soberano, al único que de todas esas maneras extraordinarias nos pudo otorgar esta salvación tan grande?
ungido por el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto, toda su obra en el Espíritu, y en su muerte fue ofrecido por el Espíritu, porque es el mismo. Pero como Él en su manifestación en carne hablaba: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes en medio de él. En otra ocasión: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, habían dos discípulos con un pequeño problemita. Y es que Tomás tenía problemas de fe, era incrédulo. Pero Felipe tenía problemas de entender realmente quién es Cristo. Cuando el Señor les dice: voy a preparar lugar para vosotros, y les expresa también que donde Él va ellos todavía no pueden ir, o que más adelante en su propósito perfecto llegaremos a esa meta, Tomás dice: pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, hablando de alguien más, sino nadie viene. Pero aunque Él en esa misma manera de respuesta ya está dejando claro que Él es el gran yo soy, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, todavía Felipe surge con otra inquietud: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta en Juan 14, ¿cuál es? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra forma, creed por las mismas obras. Amén. Así que el Señor en su manifestación en carne evidencia de forma perfecta que en Él está la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, Pablo, inspirado en el poder de Dios, lo declara, pero nosotros podemos revisar un poquito la historia bíblica. Jesús como hombre tuvo sed, ¿sí o no? Y le dieron a beber. Pero también en un momento se expresó al pueblo como el único que tiene la fuente de la vida eterna. Y eso solo lo puede decir Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Creer en Jesús es garantía para ser lleno del poder del Espíritu Santo, de la promesa, porque Él es el bautizador del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos esa alabanza y ese aplauso al único que nos puede llenar de unción y de poder? Y es conforme a la Escritura. Gloria al Señor Jesús. También como hombre tuvo hambre, ¿cierto? Comió pan, pescado. Pero en una ocasión le dijo a las multitudes: si alguien viene a mí, no volverá a tener hambre jamás. Y cuando define las bienaventuranzas, que él da un sermón en el monte: bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Pero habla de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo nosotros alcanzamos la riqueza del reino cuando antes espiritualmente estábamos muertos? Cuando Él se cruzó en nuestro caminar y nos reveló su glorioso nombre y nos otorgó las riquezas inescrutables de su gloria por la revelación del Evangelio. Amén. Al punto de transformar de hombres enemigos de la fe en tremendos apóstoles en el Nuevo Testamento. Ejemplo puntual: Saulo. Y yo me imagino al hermano Ananías en algún momento considerando: este fue el que mató a Esteban.
Este fue el que guardó las ropas de los que le quitaron la vida al apóstol. Y es el mismo que con cartas de los principales de Israel ha puesto en la cárcel a muchos, y a otros los ha castigado, y a otros los ha obligado a blasfemar, y a otros los ha metido a la cárcel. Pero ¿sabe qué me impacta del poder del evangelio? Que cuando Dios entrega una comisión, aunque quizá por su mente hayan pasado muchas cosas, no prejuzga en obedecer. Y cuando llega donde está Saulo, le dice: hermano Saulo. Ese es el amor del evangelio. Que no importa hasta dónde hayan sucedido cosas en la naturaleza de pecado de otra persona, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesús, en su condición de hombre, también durmió, ¿sí o no? Descansó. Y en un momento que se levanta el mar, el viento, y se hacen olas tremendas y sienten que se van a ahogar, que van a naufragar, que todo lo que hay en el barco se va a perder, lo llaman. Y el Señor hace algo sobrenatural. Reprende el viento, ordena al mar que se aquiete y se hace gran bonanza. Y de todos los que están en ese lugar se asustan, se asombran. Dice que estaban asombrados, atónitos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No era un hombre común y corriente. En ese momento quizás aquellas personas consideraron que simplemente un hombre se había levantado y había hablado. Pero la creación pudo reconocer la voz de su creador en alguien que se había manifestado para salvación a nuestro tiempo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? En alguna ocasión también lo acusaron y hablaron mal de Jesús. Si hablan mal de usted, no se preocupe. Jesús dijo: los siervos no son mayores que su Señor. Y no olviden que antes de aborrecerlos a ustedes, me aborrecieron a mí primero. El Señor también en una ocasión fue tildado allá en el Evangelio de Mateo, y Lucas presenta algunas notas especiales, porque la gente empezó a vociferar y a decir: hombre comilón y bebedor y amigo de pecadores. Mire que aunque su manifestación estuvo expuesto a la crítica, al prejuicio y a las malas opiniones, no los condenó por eso, sino que les aclaró: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y levantemos la manito los que en algún momento estábamos perdidos por efecto del pecado, pero hoy somos iglesia. Dice el apóstol Pedro: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Oiga, qué identidad. Por eso se demanda de nosotros una conducta irreprensible, un testimonio honorable, una forma de ser impecable. Amén. Porque ya somos vistos no como cualquier persona por ahí, según la escritura, linaje escogido. Príncipes, reyes, princesas, doncellas del reino de Dios y su justicia. Amén. También real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió? Para su gloria, rescatándonos del pecado con el precio de su propia sangre. Amén. Vamos a la otra diapositiva. Allí Mateo dice algo también en el capítulo 12, versículo 28. Pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Porque esa misma gloria de poder que echa fuera los demonios opera en el desarrollo de los milagros de la iglesia y la misma autoridad de la iglesia, porque el Señor también dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Oiga, ¿eso es grande o no? Muy grande. Y aparte dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder.
Y esa palabra la escucharon aproximadamente 500. Pero solo la disfrutaron por permanecer en el propósito 120. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos una anotación muy importante. ¿Por qué Jesús es el Salvador único por excelencia? Se lo puede usted decir con toda confianza al dualista, al politeísta, al triteísta, al panteísta y al agnóstico. ¿Qué es eso, pastor? Politeísta es el que cree en muchas deidades o muchas personas en la deidad. Panteísmo, el que cree que todo es Dios. Triteísmo, que considera a 3 personas. Duoteísmo o dualidad, que presenta a 2 personas. Pero nosotros hemos reconocido al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice la Biblia. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este Jesús, en los días de su carne, es declarado sin pecado, como Cordero inmaculado, santo y perfecto, que podría cubrir de manera absoluta el pecado de los hombres. No solo cubrir, sino limpiar. Porque los holocaustos del Antiguo Testamento eran para eso, para cubrir el pecado. Pero la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento nos redimió del pecado. ¿Qué es redimir? Es pagar la fianza del culpable. Y el Señor, ¿a cuántos pagó el rescate? ¿Por cuántos de nosotros pagó el rescate? Por todos. ¿Cuándo se hace efectivo ese propósito de redención? Él selló su pacto con la sangre en el Calvario. Amén. Y nosotros, con dedicar nuestra vida por completo a Él cuando le conocimos. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Ahí hablamos de un plan de salvación. Para poder llegar al arrepentimiento, a la conversión, al bautismo, al nuevo nacimiento, primero tuvimos que escuchar, oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero más allá de oír, era necesario entender. No puedo creer de forma absoluta lo que no entiendo. Isaías 43:10 define qué es lo que alguien que anhela ser salvo debe entender. Isaías 43:10. Y el 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué significa Jesús? Jehová es salvación. Y el nombre compuesto o completo, Jesucristo, que Jehová, que es mi Salvador, se valió de un cuerpo para derramar sangre santa y cumplir el objetivo de mi rescate. Eso es el Evangelio. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Cuando nosotros logramos dimensionar todos estos detalles, es cuando decimos, ¿por qué me consagro? Porque yo fui el que pequé, yo fui el rebelde, yo fui el que hice las cosas como no convenían. Pero la iniciativa para dar salvación no fue mía, fue de Él. Gloria al Señor Jesús. Dios mismo dijo en su causa, hablando de su manifestación, este es mi Hijo amado, hablando de la pureza y de su santidad. Amén. El diablo mismo dice de Jesús, tú eres el santo de Dios. Y santo de forma absoluta solo hay uno, y ese es Dios. Y aún en carne lo demostró. Démosle ese aplauso a nuestro único y soberano Salvador. Poncio Pilato también habló de Jesús. No halló en él ningún delito. Y se lavó las manos. El centurión declaró, verdaderamente este hombre era justo. Amén. El ladrón en la cruz al lado de Jesús también dijo, mas este ningún mal ha hecho. Oiga, interesante entender por qué Jesús es el único Salvador. No solo porque nos ocurrió decir que la unicidad es una doctrina. No, es que hay evidencia en la Biblia abundante que demuestra por qué Jesús es el único que nos pudo salvar. Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y muchos más tuvieron que decir, no hay pecado en él. Amén. Podemos mirar algunas anotaciones importantes. Marcos 1:24.
diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire que los demonios no vieron a un hombre, sino que comprendieron la autoridad suprema que estaba dentro de ese cuerpo y lo reconocieron. Amén. Como el Santo de Dios. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Yo no puedo pagar el rescate de mi alma con riquezas, ni otra persona igual que yo, expuesto a carne, a sentimientos, a pecados, podrá morir para pagar mi rescate, porque es sangre de pecador. Pero por eso la Biblia resalta que nuestro rescate no fue con oro, ni con plata, ni con cosas que se pudieran valorar en economía, versículo 19 de Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Jesús es el único que nos pudo salvar. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Alguien en alguna ocasión dijo: pero ¿cuándo Dios estuvo entre los hombres expuesto a tales cosas? Pues cuando se manifestó en carne. Amén. Por eso es que en Hebreos se declara: tal sumo sacerdote nos convenía, santo. ¿Y Jesús es santo o no? Intentaron acusarlo, pero no pudieron. Lo buscaron para probarlo. Y como Él es el dueño de la sabiduría, cuando hablaba y pronunciaba palabras, se iban avergonzados y no osaban volverle a preguntar nada. Amén. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estamos definiendo entonces la posición por la que Jesús es el único que nos pudo salvar. Amén. Visto de los ángeles en la otra presentación. Gloria al nombre de Jesús. Ahora la predicación no queda restringida a una élite. Antes la fe, la misericordia, los favores de Dios, la voz de Dios, la orden de Dios, las leyes de Dios, los propósitos, los estatutos de Dios eran solo para una nación. ¿Cómo se llamaba esa nación? Israel. Del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas. Sino que se abre un espacio para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos nosotros, los convertidos al evangelio de entre las naciones que no son judíos. Amén. A eso se refiere. Como gentiles estábamos, según la historia bíblica y el contexto, sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesas, sin Cristo, ajenos de las promesas, como lo decía, sin ciudadanía, hablando de un propósito celestial. Pero el propósito del Señor con el evangelio es que todos los gentiles le conozcamos y seamos nuevas criaturas en Cristo. Por eso Pablo después dice en el Nuevo Testamento: ya no importa si es judío o si es gentil, ya no importa si es hombre o es mujer. Lo que es valioso es que ahora por la fe y la revelación de Jesucristo somos una nueva criatura. Amén. ¿Y cómo se evidencia esa nueva criatura? Por el testimonio. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Otro detalle importante: creído en el mundo. ¿Creído qué? Vea, así haya cualquier forma de denominación X o lo que sea, pero de una u otra forma apuntan y quieren creer ¿en quién? En Jesús. Solo que como Jesús es el único absoluto soberano que otorga salvación, se tuvo que declarar desde la Escritura una realidad que para nosotros es una realidad absoluta. Hechos 4:11. Los que no aceptan que el bautismo, el nuevo nacimiento y que la autoridad suprema de la salvación es Jesús. Ese texto lo aplicamos en referencia a todas esas formas de división ajenas a Jesús. ¿Cómo dice Hechos 4:11? Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Todos los que dicen hablar de fe y de salvación, pero no aceptan a Jesús
como lo más importante en esencia y en naturaleza y en propósito para que el ser humano se salve. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuántos aquí fuimos bautizados en el nombre de Jesús? ¿Y cuántos aquí recibimos el fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús? ¿Y cuántos hemos visto milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús? Hermanos, si han tenido esa experiencia, denle ese aplauso y un momento de adoración a ese único soberano que conforme a la Biblia nos pudo otorgar salvación. Y el versículo 12 puntualiza: en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque la gente tenga un sistema de creencias, debemos no criticarlos, no juzgarlos, sino más bien con sabiduría de Dios alinearlos al sentido de la Biblia. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Incluso cuando alguien ya se ha evangelizado en otro grupo, a veces es hasta más fácil evangelizarlo, porque ya conoce, solo necesita una alineadita a la escritura, y que Dios nos dé la sabiduría para poderlos dirigir. Amén. Recibido arriba en gloria. Salmo 24 es una declaración interesante. Continúa el ministerio de Cristo sobre nosotros, ¿sí o no? Y es más, cuando Él está hablando con Nicodemo aquí en su manifestación en carne, le demuestra su omnisciencia y su omnipresencia. Amén. Porque en algún momento le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Y en dónde estaba hablando literalmente ese día? En carne entre los hombres, demostrando su omnisciencia y su omnipresencia. En algún momento le dijeron: Natanael, venga y mira que encontramos al Mesías. Y él se quedó pensando: y de allá puede salir algo bueno. No, pues venga y ve. Cuando se acerca, el Señor le dice: cuando estaba debajo de la higuera, te estaba viendo. Omnisciencia y omnipresencia de Dios reflejada desde un cuerpo que es Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Oficio de Cristo. Y aquí quiero resumir un poquito. Como cordero. Era necesario, porque si usted mira la Biblia, dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y los holocaustos eran el reflejo de lo que Jesús haría para pagar el rescate suyo y mío. Amén. Otro oficio importante: abogado. ¿Cuánto necesitamos un abogado? Muchas veces sentimos que nadie nos puede defender, pero el Señor dice: tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. ¿Y cuántos queremos tomar esas promesas? Amén. Pero no solamente como abogado, vino como sustituto. ¿Vino como qué? ¿Para quién era la cruz que usó Jesús? Para Barrabás, tipo de todos los que pecamos. Pero la orden del Señor en su predestinación fue: he venido a morir por los que pecaron para que tengan vida eterna. Y el justo, el santo, el inocente, el perfecto, el declarado sin pecado, murió sustituyendo el lugar de los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. ¿Cómo no vivirla para Dios? Vino como nuestro sustituto, pero también ha venido como nuestro mediador. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Oiga, eso es mucho amor de Dios tan grande. Yo me pongo a mirar estas figuras en la Biblia. Dios nos ama mucho. Hacerse siervo, hacerse hombre. Y como no había quien mediara entre lo divino y lo culpable de nosotros, dijo: yo me voy a manifestar en carne y voy a mediar. Pero más allá de mediar, voy a ser el abogado. Pero más allá de ser el abogado, voy a ser el sustituto. Y me voy a entregar en el Calvario como cordero, porque los amo. ¿Alguien quiere darle ese aplauso al único que nos pudo salvar? Hay poder en el nombre de Jesús.
Vino como fiador. ¿Quién quiere ser fiador hoy en día? No, yo voy a ser fiador de quién. Pero él, conforme a las escrituras en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea que si en algún momento nosotros, por nuestra condición de naturaleza de pecado, no podríamos pagar el precio de nuestro rescate, él dijo: tranquilo, yo soy el fiador de ellos, yo pago lo que ellos no pueden pagar. Oiga, Dios nos ama mucho, hermano. Y para que se diera un orden efectivo de redención, fue nuestro pariente cercano. Tanto así que dice la Biblia: lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué más pariente que cercano? Participó de carne y sangre. Hebreos lo dice también, 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo, para quitarle el imperio de la muerte al que lo tenía. Y de esa manera a nosotros nos otorgó salvación. Pero se hizo nuestro pariente cercano. Jesús, en su manifestación en carne, es el primogénito de la resurrección. Y en la causa de su carne nos llama hermanos. Y en Mateo hay testimonio de ello. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero aparte de todo lo que he dicho, es sumo sacerdote. Y Pedro dice, incluso en la carta a los hebreos lo reitera: gloria a Dios. Hebreos 7:26, ese sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Gloria a Dios. Y a mí me llama la atención porque hay una porción de la Biblia que dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Incluso hablando de la realidad de su calidad como sumo sacerdote, dice que en la carne aprendió la obediencia. Y después nos confronta para que vivamos en el sentir que él tiene en Filipenses 2. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no dice semejante, dice igual. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, ese sentir es de que es capaz de despojarse por amor de otro. Esa es la medida. Tremendo, ¿cierto? Y vino a ser nuestro reconciliador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y vino a quitar las enemistades y los pleitos de todos los pueblos, haciendo de todos una nueva criatura en su nombre. Estemos de pie, iglesia. ¿Cuántos queremos orar y darle gracias a Dios porque hoy hemos podido valorar un poquito más? Porque Jesús es el único que conforme a la Biblia nos pudo salvar. Él es el postrer Adán. Él es el reconciliador. Él es el sumo sacerdote. Él es el pariente cercano que pagaba el precio de nuestro rescate. Él es el fiador por la falta que no podíamos cubrir. Él es el árbitro. Él vino haciendo la obra de mediador. Él mismo se hizo sustituto. Él es abogado. Él es el Cordero. Y en todos estos oficios nos demostró que a nadie más debemos mirar para ser salvos. En Hebreos define: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y alguien dijo: pero si Jesús es el Nuevo Testamento y la fe está desde Adán. Es que no en vano dice la Biblia que Jesús es el primogénito de toda creación, y que todo fue hecho no por causa del hombre, sino por causa de Cristo, porque dice que todo está en Él, por Él y para Él. Alguien dijo: ¿y qué hubiera pasado si Eva no peca? No, es que Dios sabía qué iba a pasar. Desde antes de mover un destello de luz, conocía todos los detalles de la humanidad y trazó todo en dispensaciones. Pero yo quiero cerrar este mensaje diciéndole a todos: ¿cuántos queremos
tener un momentico aquí en la presencia de Dios y decirle: Señor, hoy puedo reconocer un poco más detalladamente por qué tú eres el único que me puedes otorgar absoluta salvación. ¿Y cuántos queremos decirle: Señor, hoy también, conforme a lo que he visto en la Biblia, puedo valorar más lo que significa ser un seguidor tuyo? Ser alguien que ha recibido la revelación de tu nombre y que ha gustado de la riqueza de la unción, y que podemos visualizar riquezas hermosas a la luz de este precioso tratado. ¿Cuántos queremos decirle al Señor que nos dé esa facilidad también para decirle a otro? Porque Jesús es el único que lo pudo salvar y que nos puede salvar. Si hoy estamos nosotros, es porque Dios quiere que seamos multiplicadores de este mensaje, para que muchos más alcancen esta eterna salvación. ¿Cuántos queremos hacer un compromiso con Dios para decirle a otro cuántas cosas hizo el Señor para salvar al hombre? Oremos. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque hoy, a la luz de tu palabra, hemos podido considerar esa posición gloriosa que tienes como absoluto soberano para salvar. Que si alguien se siente quizá que no tiene justificación, en ti, Señor, encontramos justificación por causa del Evangelio. Que si alguien siente que su pecado no puede ser perdonado, en ti, Señor, encontramos refugio, porque tú entre los hombres fuiste declarado sin pecado para purificarnos y hacernos linaje diferente. Los mismos ángeles lo vieron manifestado en carne y lo adoraron. El mismo Satanás tuvo que reconocerlo y huir de su presencia. Hoy nosotros podemos saber que para que nuestra alma tuviese reposo eterno, Él fue el Cordero, fue el sustituto, el abogado, y el que se presentó como propiciación de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a valorar todos estos detalles para consagrarnos en tu nombre cada día y poder decirle a otros cuántas cosas ha hecho en la historia, y por medio de diferentes hombres transmitiste en la Escritura lo necesario y lo ejecutado para que seamos salvos. Hay alguien que quiere darle un aplauso al único que nos pudo salvar, al único que hizo de todo para darnos plenitud en su nombre. Alabanzas al Señor Jesús. Hay poder y autoridad.